A vos, hasta siempre. Bueno, vamos a continuar. Hoy estamos a full con los tiempos y lo tengo acá al lado a un amigo, el doctor Jorge Ripani, abogado egresado de UNR. Mira vos, bueno, contanos un poquito bueno, te egresaste de UNR, ¿cuántos años hace? ¿Cuántos años tenés? Preséntate. Tengo 9 años de pequeño currículum. De recibido. Doy clases en 3 materias: Derecho Político, Historia Argentina e Historia Constitucional Latinoamericana. Espero, ante todo, saludo a la audiencia, la verdad que muy contento de estar acá. Realmente es un lugar muy cálido y suelo escucharlos a ustedes por la radio. Bueno, gracias. Un honor para mí estar acá. Bueno, tu visita es pura y exclusivamente para hablar no de política, sino de tu libro, tu primer libro. Sí, saqué un libro este año 2019, salimos a la venta en febrero, se llama Claves para comprender el Estatuto Legal del Coloniaje, que vos ya lo tenés. Ya lo leí, lo leí. Y todo, que analiza la principal creación jurídica de la década infame, ¿no es cierto? Estamos hablando del Tratado Roca-Runciman y las demás leyes que lo que hicieron fue reimpedir el progreso del país y reinstalar en las riendas de la conducción política nacional a la diplomacia británica, aquella que había sido desentrañada por Scalabrini y Ortiz justamente en esa misma época también. Sí, yo leí el libro, me pareció muy interesante porque es un pequeño libro que te tira muchas referencias y te tira las frases cortas, está bien desarrollado, pero bien, una síntesis bien ajustadita como para leerlo en 2 días y te recuerda absolutamente todo. De fácil lectura, eso. Sí, la idea es llegar a la mayor cantidad de personas y que se comprenda. Creo que es un libro bastante accesible para cualquiera, o sea, leerlo. Uno, cuando va tomando conocimiento, lo entiende perfectamente, tiene un vocabulario bastante normal, bastante cercano a lo que la mayoría de la gente habla. Y lo que analiza es ese espacio de tiempo, ¿no es cierto?, que se llama la década infame, que en realidad duró 13 años. Lo que pasa es que José Luis Torre, que es el hombre que le pone nombre a la década, escribe en el año 40. Entonces teníamos 10 años, le pone la década infame. En política, en historia, el que nomina, domina. Y José Luis Torre le puso el nombre a la década. No así con lo que es el Estatuto Legal del Coloniaje. Es decir, los hombres de Forja le llamaron Estatuto Legal del Coloniaje, ¿no es cierto?, a el Tratado Roca-Runciman. No fue así, no fue la posteridad que mayormente se habló de Estatuto Legal del Coloniaje, sino que se habló mayormente de Tratado Roca-Runciman. En general en los colegios, en las universidades se da así. En cambio, en lo que hace a la década, no se le llamó década del 30 o ciclo de la concordancia, sino que mayormente se la conoció como la mismísima década infame. Así que en ese sentido decimos, ¿no?, el que nomina, domina. En una parte dominó el pensamiento nacional y en otra parte dominó el pensamiento colonial. Sí, yo desde mi adolescencia, fines de los 70, la conocí por la década infame. Y del 83, con la democracia, al leer tu libro, Jorge, es como que uno está reviviendo lo que sucedió en 13 años, lo está reviviendo a través del tiempo, tanto del 83 en adelante hasta la fecha. De hacer siempre hay entregas sistemáticas de distintas parcelas del país. Leí en estos días, que el presidente puso de garantía la deuda a Vaca Muerta. Voy a hacer otra entrega más. Lo que sucedía con la Argentina en la década del 30 está sucediendo continuamente en estos momentos. Sí, también entró un proyecto de ley para que extranjeros puedan integrar el directorio del Banco Central Argentino. Recordemos, ¿no?, que la moneda, decía Scalabrini Ortiz, es como la sangre, ¿no?
es la sangre de un pueblo. Bueno, esa sangre de un pueblo no es necesaria que la manejen extranjeros. Más que todo tengamos presente que lo más probable es que de aprobarse, creo que en este estadio, digamos, del proceso político no se va a aprobar. Si estamos en un proceso electoral donde Cambiemos arranca, es decir, el gobierno nacional, ahora creo que les cambió el nombre, no se llama más Cambiemos, arranca para el cambio, creo que se llama. Pero dicen que ahora tampoco se va a llamar así, por eso no es que uno lo dice peyorativamente, sino que realmente no se sabe cómo se van a llamar. Arranca de atrás, ¿no es cierto? Arranca en la encuesta en un segundo lugar. Es muy probable que este proyecto de ley no se pueda convertir, digamos, en la realidad efectiva. Bueno. Digo, perdón, Sí, a veces no puedo con mi genio. Usted es muy explícito. El tema es, bueno, si hubiese, digamos, la posibilidad de que extranjero en el sentido como hoy ve, digamos, lo que antes era un pueblo, hasta hace 200 años, el pueblo continental, ¿no? O el pueblo continente, como le llama el Papa Francisco, que a su vez en esto de pueblo continente cita a Tenor Orrego, aquel hombre de Haya de la Torre, ese hombre del APRA. Es decir, si uno ve el extranjero, digamos, como el del país vecino, alguien que fue un solo pueblo en su momento, porque tiene unas raíces, digamos, que vienen del mestizaje entre el indio y el español, sería una cosa, es decir, que los mejores hombres del continente americano estén en el Banco Central, sería muy lindo, pero lo más probable es que esto se busque para que, como el ministro de Economía, que era un hombre de la banca Morgan, ¿no es cierto? O el actual ministro de Economía, que es un panelista de un grupo de televisión, ¿no es cierto? Sí. Multimedio, mediático, no solamente de televisión, de papel, de todo, puedan estar, digamos, al frente del Banco Central. Cuestión que no es necesaria, ¿no es cierto? Porque en Argentina y en América Latina tenemos los mejores hombres para conducir los destinos de la economía. Sí, seguro. Esto que es la sangre, ¿no? Que es la moneda, ¿no? Circula como la sangre, dice Scalabrini Ortiz. Por supuesto, y una pequeña anécdota. Sí. Plena crisis del 2001-2002, yo vendiendo artesanía de madera para poder comprar algo para comer. Vendía el Uriburu y Ovidios Lago. Llega un correntino con ese acento bien correntino y me pregunta si el corralón abría. Yo decía, después de las 13 horas. Nos ponemos a hablar de la situación económica y me dice, mira, amigo, yo no sé nada de política ni de economía. Lo único que a mí me enseñaron es que la plata es como la sangre. Si no circula, te mata. El tipo lo sabía. El tipo lo sabía y creo que de pedo sabía leer y escribir. Y lo el que tipo ya lo sabía. Y eso te pone porque decís, pucha, viene de la provincia de Corrientes, provincia con parte de selva, bien adentro, se veía, era un tipo bien correntino, como quien dice, y el tipo ya sabía que la plata era como la sangre, si no circula te mata. La verdad que eso te pone bien. Bueno, es la anécdota. Eso es importante porque esas personas digamos, que vienen, digamos, un correntino viene de lo más profundo de América del Sur, ¿no? ¿No es cierto? Sí, con su raíz guaraní. Imagínese, con la raíz guaranítica. Y en ese momento, es decir, la instrucción familiar era esencial. Es decir, la persona iba al colegio, le enseñaban una cosa, y iba a la familia y le enseñaban otra, y primaba, digamos, la enseñanza de mamá, de papá, del abuelo, ¿no? Por eso es tan importante los abuelos, porque son los que se encargan de transmitir la cultura de un pueblo, su historia. Bueno, hoy esa cadena de transmisión estaría quebrándose aparentemente, donde la adolescencia entre esas dos pasiones, que son el sentido de justicia y el sentido de la libido, en realidad se le ha cortado el sentido de la justicia. Hay una juventud bastante desmovilizada, fundamentalmente en el interior, en las villas, en los barrios, y solamente se quedaron con la parte de la libido, ¿no? Que es por esto de los medios de comunicación y el bombardeo mediático, los celulares. Creo que habría que volver a la fuente, habría que volver a la instrucción familiar, a la autoridad del padre y de la madre. Me parece que eso sería muy muy bueno para, digamos, hacer renacer a la Argentina, ¿no? Sí, para eso también necesitaríamos que gente más o menos instruida, como mínimo en historia, se empiece a hablar en los barrios nuevos, dar charla en los barrios
bien profundo de la ciudad, los periféricos o lo más carenciado, empezar a contar el revisionismo histórico, que no es lo que le cuentan en la escuela, como para volver, porque esa cadena se ha roto hace tantos años, y más de una década, que no se transmite. Con el Plan Federal de Educación, en la época, cuando hablábamos antes de Menem, Los 90, sí. cuando en esa época se puso ese plan de educación, ahí se sacó todo esto. Claro. Se vació de contenido la educación en muchos. Yo formaba parte de la educación en ese momento. Se vació de contenido la educación. Sí. El tema de la historia tiene que ver con que a nosotros nos tienen que dar el sentido de pertenencia de este lugar. Cuando nos vacían de historia, creemos en lo que nos muestra la televisión o internet. Por supuesto. Aparte el hombre humilde, no el hombre de la Villa Miseria, uno ve fotos, tenía unos tobillos así de grandes, estaba bien alimentado. Sí, se tomaba un vino, se entiende, se tomaba un alcohol, pero no ahora que hay están todos flacos, uno lo ve, digamos, desnutridos, digamos, hay falta de alimento, pero a su vez están completamente una gran parcela dominados por la droga. Entonces eso hace que sea imposible. Lo que uno plantea es decir, bueno, vamos a dar clase, vamos a hacer apoyo escolar, es decir, es prácticamente imposible, porque digamos, los cerebros eso están realmente muy mal. Entonces la Argentina, si no recupera el sentido de autoridad, si no recupera el sentido de la familia, eso lo va a llevar a su vez hacia las tradiciones, hacia el trabajo, realmente está mal, está en un momento, como dirían en el barrio, ¿no? Ya que estamos hablando de los barrios, para el cachetazo, ¿no? Permítame salirme de lo académico, sí, ¿no? Seguro. Mirá, el mejor ejemplo lo tuvimos este aniversario de la bandera. El aniversario de la muerte del general Belgrano, ¿no? El aniversario de la bandera. El aniversario de la bandera el 27 de febrero. Lo tuvimos mejor ejemplo. Ni nación, ni provincia, ni municipio hicieron nada, absolutamente nada, para honrar a la bandera. Al contrario, todo deshonra. Anteriormente hablábamos, no sé si nos escuchabas ahí en trastienda, que hablábamos que a estos muchachos les dolió tanto la derrota que no tenían que festejar, y privaron el festejo de la bandera a todos los ciudadanos. Sí, es decir, digamos, el privar al pueblo, el privar a los niños y adolescentes que estaban ahí de la posibilidad de experimentar algo tan importante, tan trascendente, ¿no? Como la bandera nacional, me parece que si fue así, yo no lo vi al acto, merece todo el repudio, merece una profunda relectura desde hacia dónde estamos yendo. Es decir, me parece que a ambos lados, ¿no?, de la grieta debemos, digamos, replantearlo hacia dónde está yendo la nación, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de la grieta, yo tengo una postura con el tema de la grieta. A la grieta te la imponen. Quiere decir que uno la toma o la rechaza. Entonces también tenemos la libertad individual de poder acercar esa grieta individualmente. ¿El por qué? Porque uno tiene la potestad de la decisión de ser un hombre libre, de decir, o me acerco a mi compatriota, por más que piense distinto, o me alejo. Entonces, si nos imponen la grieta, individualmente lo tenemos que sublevar a eso y achicar nosotros mismos esa grieta, y uno intenta todos los días hacerlo porque es una forma de luchar contra este sistema perverso. Nosotros lo podemos hacer a nuestra edad y porque hemos vivido otra realidad, pero yo creo que hoy nos ponen la grieta y hasta los más humildes se creen otra cosa. La han bajado tanto a la línea con respecto a esta grieta, ¿no?, de unos y de otros, que la gente está confundida, no sabe si hay grieta de qué lado está. Sí, y no sabe que la única manera de superar todo eso es sabiendo la solidaridad, es el amor por el prójimo, es lo que el peronismo nos enseñó a nosotros. Mirá, en la etapa de la década infame, los hombres de Forja jamás se hubiesen pensado que en unos 10 años, 12, 13 años hubiera cambiado la historia, ¿no?
Es decir, jamás hubiese pensado Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, que tan rápido iba a producirse un cambio que digamos que desate ese entramado del Estatuto Legal del Coloniaje, del cual se va a salir fundamentalmente con la Constitución Nacional del año 1949, que vuelve a poner fundamentalmente artículo 38, 39, pero fundamentalmente el 40, los recursos naturales en manos, digamos, del Estado Nacional. Los hombres de Forja en ese momento se habían juramentado hablar, dar discurso aunque nadie vaya. ¿Se entiende? Sí. Como si ustedes estuviesen acá en la radio y nadie lo escuchara del otro lado, que no es el caso. Ustedes tienen una audiencia muy buena, pero igual se juramentaran a hablar a pesar de que nadie los escuche. Ese era el grado, digamos, de degradación, el grado. Si los hombres de Forja, que eran los mejores intelectuales del momento, estaban completamente afuera de la universidad, afuera de todo tipo de periódico, es decir, tenían que poner dinero entre ellos para poder editar los famosos volantes y cuadernos de Forja, también de las editoriales, digamos, de mayor tirada. Y sin embargo, eso se dan cuenta, lo dice unos años después Arturo Jauretche, dice: en realidad nosotros éramos semilla, estábamos bajo tierra, estábamos cubiertos de lodo, pero en el fondo éramos semilla, ¿no? Semilla de una nueva reescritura epistemológica, donde el pensamiento tenga más que ver con el verdadero acaecer del pueblo, ¿no? En donde un hombre del pueblo no puede entender que haya otra cosa mejor que otro hombre del pueblo para esa persona, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros tal vez estemos aquí escribiendo esto con esa, no con una soberbia, sino con la fe y esperanza de poder contribuir a una cadena de reescritura del pensamiento, ¿no? Sí, Jorge, sí. Te felicito por el libro que has escrito, me gustó mucho. Y la pregunta obvia: ¿cómo se puede adquirir ese libro? Bueno, el libro se adquiere por internet, tiene un precio que está en euros, te lo mandan de la Editorial Académica Española, lo mandan, digamos, por FedEx, es un precio, digamos, que está en euros. Sin perjuicio de ello, el que me quiera mandar un mail a mí, mi mail es estudioripani@hotmail.com, yo se lo devuelvo con el libro en PDF color, sin cargo, sin ningún tipo de problema. Lo mismo se lo voy a pasar en PDF a ustedes acá en la radio, si se lo quieren a los oyentes, digamos, regalar y obsequiar, totalmente sin cargo, y es legal hacerlo, y está en color, es lo mismo, uno se lo imprime y no hay ningún tipo de problema. El que lo quiera comprar, también me escribe y me llama, lo dedicamos, no hay ningún tipo de problema. Perfecto. También con todo gusto. Sí, no, es porque la verdad que es lindo el libro, tiene recopilación de datos muy importante. El último tema que tocaste era el que yo había marcado para preguntarte, y el otro, que no me acuerdo en qué capítulo está, pero que habla que cuando los trenes, el país empieza a hacer las rutas y a pavimentar los costados de la vía, ya los ingleses empezaban a renegar porque le quitaba trabajo, digamos, o ganancia a esos trenes, que hoy está pasando la inversa. Hoy no tenemos trenes, son las rutas donde se desangra el país, donde se llevan todas las cosechas, que antes, como decía Jauretche, que eran las vías, eran las venas por donde se desangraba el país. Sí, porque se habían hecho en forma de, y se hicieron después las rutas hasta el día de hoy en forma de, digamos, de embudo, es decir, claro, hacia Buenos Aires, a vaciar al pueblo, no en forma de telaraña, claro, interconectando las provincias. En ese sentido, la Rosario Córdoba, se entiende, la autovía del Mesopotámica, han sido, digamos, obras que sirvieron. Bueno, Jorgito, te agradezco que haya venido. Muchas gracias para ustedes. Ya son las 16 horas, ya estamos ahí, así que nos estamos despidiendo. Bueno, Jorge, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Así que a los oyentes, hasta el sábado que viene. Gracias, Jorge, un joven realmente brillante. La verdad que sí, muchas la gracias. Verdad que sí. Así que bueno, el doctor Jorge Ripani. Bueno, a los oyentes, muchas gracias por aguantar. Los elementos vuelven el próximo sábado a las 15 horas. Gracias. Nos vemos. Os amo tanto que ya no recuerdo cuánto. Y si vos